Nunca pensé que una boda podría ser una experiencia tan aterradora. He estado en mucho a lo largo de mi vida, pero esta fue diferente. A veces desearía no haber aceptado la invitación, pero mi mejor amigo, Daniel, me insistió tanto que me fue imposible decirle que no. Él y su prometida, Clara, habían pasado meses planeando la ceremonia, y yo había estado con ellos desde el principio, ayudándoles en lo que podía. La boda iba a celebrarse en un lugar que, de entrada, me pareció extraño, una hacienda antigua en las afueras de la ciudad. Daniel me contó que la habían encontrado por casualidad mientras buscaban ubicaciones y que se habían enamorado de ella al instante. Admito que las fotos que me enseñaron eran impresionantes, jardines amplios, fuentes antiguas y una casa señorial que parecía salida de otra época. Era perfecto, o al menos eso creí en ese momento. Llegué un día antes de la ceremonia, para ayudar a Daniel con los preparativos finales. Conducir hasta la hacienda fue un reto, el camino era estrecho y serpenteante, bordeado por árboles que parecían enredarse unos con otros, formando un túnel oscuro que bloqueaba la luz del sol. En un par de momentos, la señal de mi teléfono desapareció, dejándome solo en ese camino sin indicaciones claras. Finalmente, llegué a la entrada de la hacienda. Un par de enormes puertas de hierro forjado se levantaban como centinelas, y más allá, el camino continuaba rodeado de viejos árboles que parecían susurrar con el viento. Me detuve un momento, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo ignoré. No podía negar que el lugar era hermoso, aunque algo en el ambiente se sentía pesado, como si la tierra misma estuviera cargada de una energía que no lograba descifrar. Al llegar al patio principal, me recibió Daniel, sonriente pero con ojeras marcadas. «Ha sido una locura», me dijo, dándome un fuerte abrazo. «Pero todo está saliendo según lo planeado». Lo seguí hacia la casa principal, y una vez dentro, me invadió una sensación extraña. Las paredes estaban cubiertas con retratos antiguos de personas que me observaban con sus ojos oscuros y vacíos, y el aire tenía un aroma rancio, como si el tiempo se hubiera detenido allí. «Es un lugar magnífico, ¿verdad?», me preguntó Daniel, entusiasmado. Yo asentí, pero no podía dejar de mirar las ventanas, las escaleras que subían al segundo piso, y los pasillos largos que se perdían en la penumbra. Todo parecía normal, pero había algo en esas sombras que me incomodaba, como si se movieran apenas apartaba la vista. Clara se unió a nosotros poco después. Parecía feliz, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. Quizás era solo el estrés, me dije a mí mismo, y traté de ignorar esa sensación de alarma que comenzaba a crecer en mi pecho. Pasamos el día decorando, organizando las mesas y revisando cada detalle. La noche cayó rápido, y el jardín, que antes había estado iluminado por el sol, se transformó en un lugar oscuro y silencioso. Las luces que habíamos instalado parpadeaban de vez en cuando, como si algo estuviera interfiriéndose con la electricidad. Cuando le mencionó a Daniel lo de las luces, se encogió de hombros. «Es una hacienda vieja, es normal que haya problemas con el cableado», dijo, restándole importancia. Más tarde esa noche, cuando ya todos los invitados se habían ido a sus habitaciones, Daniel y yo nos quedamos tomando unas cervezas en el patio. La luna llenaba e iluminaba las fuentes, creando un reflejo que parecía moverse en el agua. Daniel se veía pensativo, y después de un rato me dijo algo que me dejó inquieto. «¿Has escuchado alguna vez que un lugar puede estar maldito?», me preguntó, con una sonrisa nerviosa. Pensé que era una broma, pero su tono tenía un matiz serio que me hizo fruncir el ceño. «¿A qué te refieres?», le respondí, intentando sonar relajado, aunque algo en su pregunta había despertado una alerta en mi interior. Cuando vinimos a visitar la hacienda por primera vez, el dueño nos dijo algo extraño. Nos contó que, hace muchos años, aquí ocurrió una boda que terminó en tragedia. La novia murió esa noche, y algunos dicen que su espíritu aún ronda el lugar, buscando venganza, dijo Daniel, mirando el reflejo de la luna en la fuente. Reí, aunque mi risa sonó forzada. «Suena como una historia típica para asustar a los turistas», dije, intentando restablecerle importancia. Pero algo en la forma en que Daniel me miró, algo en sus ojos, me dijo que él también había sentido la presencia que yo había sentido desde el primer momento. La noche avanzó y nos fuimos a dormir.
Me asignaron una habitación en la planta baja, en una esquina de la casa. No me gustó desde el primer momento, era pequeña y las paredes estaban decoradas con un papel tapiz antiguo que se descascarillaba en algunos puntos. En una de las esquinas, un crucifijo de madera colgaba torcido, como si algo lo hubiera empujado. Cerré la puerta y me acosté, pero me costaba conciliar el sueño. Sentía que el silencio era demasiado denso, que el aire en la habitación se volvía cada vez más pesado. En algún momento de la noche, escuché pasos en el pasillo, pasos lentos que se detuvieron justo fuera de mi puerta. Contuve la respiración, esperando que se alejaran, pero en lugar de eso, los pasos se detuvieron y escuché un susurro. No pude distinguir lo que decía, pero sonaba como el murmullo de una voz femenina. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Me acerqué a la puerta, y con cuidado, la entreabrí para asomarme al pasillo. No había nadie. Solo las sombras proyectadas por las luces parpadeantes y el eco de mi propia respiración. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, sintiendo como el frío me calaba los huesos. Algo no estaba bien en esa casa, y aunque intenté convencerme de que solo era mi mente jugándome una mala pasada, sabía que lo que había escuchado era real. No estaba solo en esa habitación. El sonido de mi alarma me despertó, y me encontré todavía apoyado contra la puerta, con las luces del pasillo filtrándose por la rendija. Me había quedado dormido ahí, con el miedo apretándome el pecho. El susurro y los pasos de la noche anterior seguían frescos en mi mente, pero en la luz del día todo parecía un mal sueño. Me repetí que seguramente había sido mi imaginación, que el estrés y el cansancio me estaban jugando una mala pasada. Daniel y Clara estaban en el comedor, preparando el itinerario del día. Ambos parecían nerviosos, pero intentaban disimularlo. Me uní a ellos, y mientras tomábamos café, les mencioné lo que había escuchado la noche anterior. Clara me miró, y por un segundo, vi que su rostro se endurecía, como si supiera exactamente de lo que estaba hablando. Daniel, en cambio, soltó una risa nerviosa. ¿Voces en el pasillo? Seguro que fue el viento, la estructura de esta casa es vieja. Las tuberías y las paredes crujen todo el tiempo, dijo. Pero había algo en su mirada, una sombra, que me hizo pensar que sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Clara, sin embargo, no dijo nada. Solo se quedó mirándome, con una expresión que no logré descifrar del todo. Decidí no insistir, pero no podía ignorar la sensación de incomodidad que se había instalado en mi pecho. Pasamos el día preparando el lugar para la ceremonia, instalando sillas, arreglando flores y ajustando las luces en el jardín. El sol estaba alto, y la luz dorada hacía que todo se viera mágico, pero algo me seguía molestando. Cada vez que me encontraba solo, sentía que alguien me observaba desde las ventanas de la casa. Miraba hacia arriba y no veía a nadie, pero era como si un par de ojos se escondieran entre las cortinas, siguiéndome a cada paso. Por la tarde, llegó el resto de los invitados. Todos parecían emocionados por la boda y el ambiente se volvió más festivo, con risas y conversaciones llenando el aire. Intenté relajarme, pensando que, tal vez, con más gente alrededor, esa sensación de opresión desaparecería. Pero fue peor. Al ver a tantos rostros nuevos, me di cuenta de algo inquietante. En ningún momento durante la planificación, Daniel y Clara habían mencionado que habría más invitados aparte de nosotros, sus amigos cercanos y la familia inmediata. Las personas que llegaban eran en su mayoría desconocidas para mí, y muchos de ellos tenían un aspecto anticuado, como si hubieran salido de otra época. Las mujeres llevaban vestidos de encaje que parecían de principios del siglo XX, y los hombres vestían trajes oscuros, con peinados que ya no eran comunes. Le preguntó a Daniel quiénes eran, pero solo me escuchó y dijo que Clara había invitado a algunos parientes lejanos que él apenas conocía. Ella quería hacer la ceremonia más especial, ¿sabes?, me dijo, pero su tono me sonó vacío. Fue entonces cuando miré a Clara, que estaba charlando con uno de esos invitados. Su sonrisa era amplia, pero había algo forzado en ella, como si estuviera actuando. Y, de repente, esa incomodidad que había sentido toda la mañana se transformó en un pánico sutil, un presentimiento de que algo muy malo estaba a punto de ocurrir. Esa noche,
Daniel organizó una cena en la gran sala de la hacienda, un lugar majestuoso con un enorme candelabro de cristal que colgaba en el centro. Las paredes estaban adornadas con tapices antiguos y cuadros de paisajes que parecían observarnos desde sus marcos oscuros. Las luces parpadeaban de vez en cuando, y cada vez que lo hacían, las sombras en las paredes parecían moverse, alargándose y encogiéndose de forma antinatural. Durante la cena, no pude dejar de observar a los invitados. Algunos parecían tener conversaciones normales, pero otros simplemente estaban ahí, en silencio, observando a su alrededor como si evaluaran cada detalle. Sus miradas eran frías, sus gestos mecánicos. Me encontré sentado junto a una mujer que no dejaba de mirarme fijamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es una noche hermosa, ¿verdad?», me dijo en un susurro apenas audible. Asentí, pero me estremecí al escuchar su voz. Era como si la estuviera escuchando desde muy lejos, como si sus palabras atravesaran un velo invisible antes de llegar a mis oídos. «Lo es», respondió, intentando sonar relajado, pero algo en su mirada me hizo sentir una punzada de miedo. Después de la cena, me aparté un momento para salir al jardín y respirar aire fresco. Necesitaba alejarme de esa atmósfera opresiva, de esos rostros que parecían demasiado fuera de lugar. Mientras caminaba entre las fuentes y los setos perfectamente alineados, noté que había algo extraño en el ambiente. La temperatura había bajado de repente, y el viento susurraba a través de los árboles, formando palabras que no lograba entender. Entonces la vi. Al otro lado del jardín, de pie junto a la fuente principal, había una figura vestida de blanco. Por un momento pensé que era Clara, pero su vestido era diferente, más antiguo, con un velo que le cubría el rostro. Me quedé paralizado, intentando entender lo que estaba viendo. La figura no se movía, solo permanecía allí, mirando hacia el agua, inmóvil como una estatua. «Clara», dije, dudando, pero la figura no respondió. Di un paso hacia adelante, y en ese instante, la figura giró su cabeza lentamente hacia mí. El velo se levantó levemente, y por debajo de él, vislumbré unos ojos oscuros, vacíos, como pozos que absorbían la luz. El miedo me paralizó, y sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. De pronto, alguien me agarró el brazo. Era Daniel. «¿Qué haces aquí afuera?», me preguntó, y noté que su voz estaba cargada de una urgencia que no había visto antes en él. Hay alguien allí, junto a la fuente», le dije, señalando con la mano temblorosa. Pero cuando miré de nuevo, la figura ya no estaba. Daniel me miró con una mezcla de preocupación y algo más que no pude descifrar. «Es la presión, amigo, estás cansado», dijo, pero su tono no me convenció. Sentí que me estaba ocultando algo, y en el fondo, sabía que tenía que ver con esa figura. Regresamos a la casa, y mientras caminábamos hacia el salón principal, un grupo de invitados pasó junto a nosotros. Uno de ellos, un hombre alto y delgado con un traje negro, se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Es un lugar hermoso, ¿no es así?», dijo con una voz grave y un acento extraño, como si hablara un idioma que apenas lograría disfrazar. «Sí, lo es», respondí, pero algo en su mirada me hizo sentir expuesto, como si él supiera lo que había visto en el jardín, como si todos ellos supieran. Después de la cena, el ambiente en la hacienda se volvió aún más inquietante. La mayoría de los invitados seguían en el salón principal, bebiendo y charlando, pero había algo en sus movimientos, en sus expresiones, que se sentía forzado, como si cada risa y cada gesto era una representación cuidadosamente ensayada. La incomodidad que había sentido durante todo eso. Subí las escaleras hacia mi habitación, pero al pasar por el pasillo, sentí un escalofrío. Las luces parpadeaban, por un momento, las sombras parecieron moverse a mi alrededor, estirándose en las paredes como si intentaran alcanzarme. Caminé más rápido, tratando de no mirar hacia atrás, pero algo me hizo detenerme. Al girar hacia mi derecha, vi que una de las puertas estaba entreabierta, revelando una pequeña habitación iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Algo en mí me dijo que seguía caminando, que no me detuviera, pero mi cuerpo se movía por voluntad propia. Me acerqué, asomándome con cautela. El aire en esa habitación era frío, mucho más que en el resto de la casa. Al principio, no vi nada fuera de lo común,
solo un par de muebles antiguos cubiertos con sábanas. Pero entonces lo noté, un reflejo en el espejo del tocador. No era el mío. Era el de una mujer. Llevaba un vestido blanco y el velo cubría su rostro, exactamente como la figura que había visto en el jardín. Me quedé paralizado, viendo cómo su reflejo en el espejo parecía moverse lentamente, como si caminara hacia mí, aunque el tocador y la pared estaban vacíos. Mis manos comenzaron a temblar, y la respiración se me aceleró. De repente, la puerta se cerró de golpe, haciendo un estruendo que resonó en el pasillo vacío. Di un paso atrás, con el corazón latiéndome en la garganta, y corrí hasta mi habitación, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Me quedé en silencio, tratando de escuchar cualquier ruido, cualquier indicio de que alguien más estaba ahí, pero lo único que oía era el latido de mi propio corazón y mi respiración entrecortada. Decidí que no me quedaría solo en esa habitación. Salí de nuevo al pasillo y fui a buscar a Daniel. Lo encontré en el salón, junto a Clara, ambos conversando con algunos de esos invitados extraños. Cuando me vio, su expresión cambió. ¿Estás bien?, me preguntó, notando mi palidez. No, no estoy bien, le dije en voz baja, jalándolo a un lado para que Clara no nos escuche. Daniel, hay algo mal en este lugar. No sé qué está pasando, pero él vio algo en una de las habitaciones. Su rostro se tensó. Sé que este lugar puede ser intimidante, pero Clara está segura de que todo está bien. Esta boda significa mucho para ella, y no quiero preocuparla por algo que puede ser solo nuestra imaginación. Intenté calmarme, pero el miedo seguía ahí, como un peso en mi pecho. Daniel, no es nuestra imaginación. Anoche escuché pasos en el pasillo, hoy vi una figura en el jardín y ahora vi algo en un espejo que no estaba allí. No soy el único que lo siente, ¿verdad? Daniel se quedó en silencio un momento, como si dudara en decirme la verdad. Luego, ascendió lentamente. Está bien, no eres el único. Desde que llegamos aquí, han pasado cosas raras. Clara ha tenido pesadillas, y algunos de los trabajadores han escuchado voces en las habitaciones vacías. Pero la boda es mañana y ella está decidida a que todo salga perfecto. No quiero arruinarlo. Sentí una mezcla de frustración y miedo. Algo en mí me dijo que debíamos irnos, pero Daniel no parecía dispuesto a escuchar. Solo, ten cuidado, le anuncio antes de regresar a mi habitación. Esa noche, me costó dormir. Me quedé sentado en la cama, mirando las sombras en las paredes, esperando escuchar algo fuera de lo normal. Y no tardó en suceder. Cerca de la medianoche, un suave susurro comenzó a escucharse a través de las paredes, una voz femenina que murmuraba palabras ininteligibles. Me levanté de la cama, acercándome a la pared de donde provenía el sonido. Apoyé el oído, y la voz se volvió más clara. Era como si alguien estuviera hablando justo al otro lado, pero lo que decía no tenía sentido, como una letanía en un idioma antiguo. El susurro se detuvo de golpe, y entonces, un golpe seco resonó en la pared, como si alguien hubiera golpeado con fuerza desde el otro lado. Retrocedí, sintiendo como un frío helado me recorría la espalda. Miré la puerta, esperando que algo o alguien apareciera, pero todo permaneció en silencio. Pasaron unos minutos y, justo cuando pensaba que todo había terminado, las luces comenzaron a parpadear de nuevo. El crucifijo en la pared se inclinaba un poco más, como si una mano invisible lo empujara. No podía quedarme ahí, así que salí de la habitación y me dirigí a la biblioteca de la hacienda, un lugar que había anotado más temprano durante el día. Las primeras entradas hablaban de su vida en la hacienda, de sus planos para casarse con su prometido. Pero, a medida que seguía leyendo, las entradas se regresaban más oscuras, describiendo una serie de eventos extraños que comenzaron poco antes de su boda. Hablaba de susurros en los pasillos, de sombras que se movían por las noches y de una sensación de maldad que se afianzaba en cada rincón de la casa. Lo que más me perturbó fue la última entrada, escrita con una caligrafía temblorosa. Mi boda es mañana, y sé que no sobreviviré. Algo me persigue, algo que quiere sangre. La maldición de esta casa se cobrará una vida, como lo ha hecho antes y lo hará después.
No hay escape. Sentí un escalofrío recorrerme. La boda de Isabela había terminado en tragedia, y, según sus propias palabras, había una maldición sobre la hacienda que se repetía en cada boda. Cerré el diario, y un estruendo me hizo saltar de mi asiento. La puerta de la biblioteca se cerró de golpe, dejándome atrapado. Me quedé en silencio, escuchando cómo la respiración se me aceleraba. Las luces parpadearon, y en el reflejo del cristal de una de las vitrinas, vi una sombra moverse detrás de mí. Al girar, no había nada. Me acerqué a la puerta con cautela, sintiendo como el aire se volvía más pesado a mi alrededor. Cuando intenté abrirla, la manija no se movió. Tiré con más fuerza, pero seguía trabada, como si algo la mantuviera cerrada desde el otro lado. Golpeé la puerta, llamando a Daniel, pero no obtuve respuesta. Los susurros empezaron de nuevo, y esta vez venían de todos lados, como si la misma hacienda me susurrara al oído. Cuando al fin logré abrir la puerta, corrí sin mirar atrás, directo a mi habitación. Cerré la puerta y me dejó caer en la cama, con el diario aún en mis manos, sabiendo que algo terrible estaba por suceder. La madrugada llegó cargada de un silencio opresivo. Me levanté temprano, con las palabras del diario de Isabela Montiel retumbando en mi mente. Esa maldición, esa presencia que se manifestaba cada vez que había una boda en la hacienda. Clara y Daniel estaban en peligro, y aunque mi instinto me decía que huyera, no podía abandonarlos. Bajé al comedor, donde encontré a Clara vestida con una bata blanca, contemplando su reflejo en uno de los espejos antiguos que adornaban las paredes. Su expresión estaba vacía, como si no se reconociera a sí misma. Clara, la llamé, pero no reaccionó. Cuando me acerqué, sus ojos se clavaron en los míos, pero había algo ausente en ellos, como si me mirara a través de un velo. «Hoy es el gran día», susurró, pero su voz sonaba hueca. Intenté decirle que debíamos irnos, que había algo mal en la hacienda, pero ella me interrumpió. «Todo está como debe estar. No hay de qué preocuparse», dijo, sonriendo con esa misma expresión forzada que me había puesto nervioso desde el principio. En ese momento, apareció Daniel, vistiendo un traje oscuro. Al verme, me apartó un poco para hablarme en privado. «He estado pensando en lo que dijiste anoche», me dijo en voz baja. «Y encontré algo más en uno de los cuartos antiguos. Hay una serie de retratos en un pasillo que lleva al sótano, todos de novias». «¿Novias?», le preguntó, sintiendo como mi piel se erizaba. «Sí. Todas vestidas de blanco, todas con la misma mirada vacía. Y lo más inquietante es que hay un espacio vacío al final, como si estuvieran esperando a alguien más». Mi respiración se volvió pesada. «Daniel, Clara no está bien. Es como si la casa la estaría afectado. No quería decírtelo, pero Clara ha estado viendo cosas», me confesó. «Dice que Isabela Montiel se le aparece en sueños, que le susurra cosas sobre la boda. Pero cada vez que intento hablar con ella sobre irnos, se niega. Está convencida de que si no se casa aquí, algo terrible sucederá. Eso es lo que la maldición quiere», le dije, sintiendo un escalofrío. «Necesitamos sacarla de aquí antes de que sea demasiado tarde». La ceremonia estaba programada para esa tarde. Mientras los invitados se reunían en el jardín, Daniel y yo intentamos convencer a Clara de que debíamos irnos, pero ella se volvió agresiva, aferrándose a la idea de que la boda debía llevarse a cabo. «No entienden nada», nos gritó, con una mirada que no reconocí en sus ojos. «Si no nos casamos aquí, nunca estaremos en paz». El jardín estaba decorado con velas y flores blancas. Los invitados, que hasta ese momento parecían haberse multiplicado, se colocaron en sus lugares en silencio, como si esperaran con ansias el desenlace. Daniel y yo nos miramos, sabiendo que algo estaba terriblemente mal, pero sin saber qué hacer. La figura de Clara, ahora vestida con su vestido de novia, se alzó al final del pasillo, escoltada por dos de esos desconocidos invitados. Mientras Clara caminaba hacia el altar, el cielo se oscureció y un viento helado se levantó de la nada, apagando algunas de las velas. La luz que quedaba proyectaba sombras alargadas que se retorcían en las paredes de la hacienda. El sacerdote, un hombre de rostro inexpresivo,
Comenzó la ceremonia, pero sus palabras eran un murmullo casi inteligible, como si hablara en una lengua muerta. Miré a Daniel, esperando que en cualquier momento diera la señal para detener todo, pero él parecía atrapado, como si algo lo controlara. Las palabras del sacerdote se hicieron más profundas, resonando en mis oídos y llenando mi mente de un terror que no podía describir. Era como si una fuerza invisible estuviera arrastrándome a un abismo oscuro. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales, el suelo bajo mis pies tembló. Clara levantó la vista, y entonces vi que sus ojos ya no eran los suyos, eran pozos oscuros, vacíos, como los que había visto en el espejo y en la figura del jardín. «Ya es tarde», susurró. «La maldición está completa». El cielo se rompió con un trueno ensordecedor, y un grito desgarrador resonó en toda la hacienda. De las paredes, las sombras comenzaron a deslizarse como tentáculos de oscuridad, envolviendo a los invitados uno a uno. Daniel intentó correr hacia Clara, pero algo lo detuvo, y lo vi luchar contra una fuerza invisible que lo sujetaba. Grité su nombre, pero mi voz se perdió en el caos. Las sombras se alzaron, rodeando a Clara como si la reclamaran. Su vestido comenzó a desintegrarse, y su cuerpo parecía fundirse con las sombras que la envolvían. «No», grité, corriendo hacia ella, pero al momento de alcanzarla, una fuerza me lanzó al suelo. Desde el suelo, vi cómo el rostro de Clara cambiaba, sus rasgos se distorsionaban y su piel se volvía pálida, sus ojos cada vez más oscuros. En un instante, la Clara que conocíamos desapareció, y en su lugar quedó la figura de Isabela Montiel, la misma que había visto en el jardín y en el espejo. Sonrió, una sonrisa fría y vacía, y entonces su voz llenó el aire, resonando como un eco que provenía de todos lados. «Cada boda se lleva una vida», dijo, y las palabras se hundieron en mi mente como cuchillos. «Esta casa reclama lo que se le debe». El viento se intensificó, y las sombras se alzaron en un torbellino que giró alrededor de la hacienda. Los gritos de los invitados se mezclaron con los truenos, y sentí como la oscuridad me envolvía. Intenté arrastrarme hacia Daniel, pero cuando lo encontré, ya era demasiado tarde. Las sombras lo habían atrapado, y su cuerpo se desvanecería en la negra. Su último grito fue ahogado por la oscuridad que lo devoró. Todo se volvió confuso. No supe si era real o si estaba atrapado en una pesadilla interminable. Las paredes de la hacienda parecieron doblarse y desvanecerse, y el suelo bajo mis pies se desmoronó, arrastrándome a la oscuridad. Desperté en el hospital días después. Fui encontrado en los afueras de la hacienda, inconsciente, y cuando llegó la policía, no hallaron rastro de Daniel, Clara o de los invitados. Solo un cascarón vacío, con paredes cubiertas de moho y polvo acumulado de décadas. Los doctores y la policía dijeron que lo que experimenté fue producto de un colapso nervioso, pero en el fondo, yo sabía la verdad. La maldición era real, y la hacienda se había cobrado su vida una vez más. Daniel y Clara fueron sus víctimas, atrapados en un ciclo sin fin que nunca podrá olvidar. A veces, en mis sueños, vuelvo a ver esa figura vestida de blanco, con un velo que flota en el aire como un susurro. Sé que es Clara, o lo que queda de ella, atrapada en ese lugar, repitiendo la misma historia una y otra vez. La hacienda sigue ahí, esperándome, y sé que nunca me dejará ir del todo. Mi nombre es Tomás, y esta es una historia que me ha costado mucho contar. Hace un tiempo, asistí a la boda de uno de mis mejores amigos, Luis. Era una boda esperada, llena de ilusiones y expectativas. Conocí a Luis desde que éramos niños, y su prometida, Elena, siempre había sido su gran amor. Eran la pareja perfecta, y todos esperábamos ese día como algo memorable, pero lo que sucedió en aquella hacienda antigua en las afueras del pueblo me cambió para siempre. La boda se celebraba en la hacienda San Gregorio, un lugar imponente pero que llevaba años abandonado. Luis había encontrado la hacienda mientras buscaban lugares para la boda, y aunque al principio no parecía el lugar ideal, algo en él lo había atraído. Decía que tenía un encanto especial, una historia antigua y romántica que lo hacía perfecto para su gran día. Elena estuvo de acuerdo, y antes de que nos diéramos cuenta, la hacienda se convirtió en el lugar elegido. Yo no compartía ese entusiasmo, había algo en esas viejas paredes,
de la manera en que la luz se filtraba por las ventanas sucias, que me producía un mal presentimiento. Llegué un día antes del evento, para ayudar con los preparativos y acompañar a Luis en esos nervios previos. La hacienda se alzaba en medio de un terreno amplio y rodeada de árboles antiguos. Las ramas se mecían con el viento, y el lugar, aunque hermoso de día, parecía esconder secretos en sus sombras. Las paredes estaban cubiertas de hiedra, y los ventanas góticos daban una impresión inquietante. Aunque la familia de Luis y los organizadores se esforzaron en decorar el lugar, parecía que la hacienda absorbía la alegría y la transformaba en una atmósfera tensa. El primer indicio de que algo no andaba bien fue cuando nos reunimos esa misma noche en el salón principal, donde Luis nos contó que había escuchado ruidos extraños en su habitación. Como si alguien caminara por los pasillos, dijo, tratando de reírse. Seguro es la madera vieja. Pero, en su mirada, vi algo de preocupación. Me ofrecía quedarme en su cuarto esa noche, pero él insistió en que estaba bien. Pensé que tal vez los nervios de la boda lo estaban afectando, así que no insistí más. Esa noche, me costó dormir. La hacienda era un laberinto de pasillos largos y oscuros, y las habitaciones estaban decoradas con muebles antiguos que crujían al mínimo movimiento. El viento se colaba por las rendijas, haciendo que las puertas se movieran por sí solas. Me levanté en medio de la noche, inquieto por un sonido que no pude identificar, y cuando abrí la puerta de mi habitación, vi una figura femenina al final del pasillo. Llevaba un vestido blanco, largo, y su cabello caía como un manto oscuro sobre sus hombros. Pensé que era Elena, que tal vez estaba caminando nerviosa por la boda del día siguiente. «Elena», llamé, pero la figura no respondió. Se giró lentamente, pero en vez de acercarse, se deslizó hacia una de las puertas laterales y desapareció. Pensé en seguirla, pero algo me detuvo, un instinto que me decía que volviera a mi cuarto y cerrara la puerta con llave. Lo hice, sintiendo un escalofrío que me recorrió la espalda. Intenté convencerme de que era el cansancio, o quizás algún reflejo de que me había jugado una mala pasada, pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. La mañana siguiente, la casa parecía un lugar diferente. La luz del sol le daba un aspecto menos siniestro, y los nervios del día se apoderaron de todos. Los organizadores corrían de un lado a otro, y Luis intentaba calmar sus propias ansias mientras nos reíamos recordando las locuras de nuestra infancia. Todo parecía volver a la normalidad, y por un momento, creí que la noche anterior había sido solo un mal sueño. La ceremonia se llevó a cabo en el jardín trasero, rodeado de árboles y flores que habían florecido a pesar del descuido del lugar. Luis y Elena se veían radiantes. Recuerdo la mirada de amor que se intercambiaron mientras el sacerdote hablaba, y por un momento, todo el mundo desapareció, solo existían ellos dos, como si la magia de ese momento superara cualquier oscuridad que pudiera haber en la hacienda. Todo marchaba bien hasta la recepción. En medio del banquete, cuando la música sonaba y la gente reía, Luis se acercó a mí con el rostro pálido. ¿Has visto a Elena?, me preguntó. Le dije que no, pero no me pareció extraño, pensé que estaba saludando a algún invitado o que se había retirado un momento para descansar. Pero cuando pasaron los minutos y no regresó, comenzamos a buscarla. Recorrí la hacienda, llamándola. Pasé por los pasillos, revisando habitación tras habitación, y entonces, en el salón de los espejos, la vi. Estaba de pie frente a uno de los espejos antiguos, el vestido blanco cubierto de un velo que apenas dejaba ver su rostro. Me acerqué, sintiendo como el aire se volvía helado a cada paso. «Elena», susurré. Pero cuando me acerqué lo suficiente, sentí un escalofrío recorrerme. La figura en el espejo no se movía, y aunque su vestido era el mismo que el de Elena, la expresión en su rostro no era la suya. Era fría, distante. Y sus ojos no reflejaban luz alguna, como si miraran a un vacío profundo y sin fin. Parpadeé, y en un segundo, la figura desapareció. El espejo solo me reflejaba a mí, con el rostro pálido y la respiración acelerada. Corrí de vuelta al jardín, donde encontré a Luis desesperado, preguntando a todos si habían visto a su esposa. Nadie sabía dónde estaba. Los minutos se hicieron horas, y la desesperación se apoderó de todos. La hacienda,
que antes estaba llena de risas, se volvió silenciosa, opresiva. La noche cayó, y Elena seguía desaparecida. Algunos invitados se ofrecieron a buscar por los alrededores, mientras otros comenzaron a irse, murmurando entre ellos sobre las leyendas de la hacienda. Luis estaba fuera de sí, y no sabía cómo consolarlo. Yo mismo sentí un miedo irracional, algo que iba más allá de la preocupación por Elena. La hacienda parecía tener vida propia, como si nos estuviera observando. Pasadas las 12, algo sucedió. Luis y yo estábamos en el salón principal, cuando de repente escuchamos un grito que venía del sótano. Sin pensarlo, corrimos hacia allí, bajando por las escaleras empinadas y mal iluminadas. El grito continuaba, un lamento desgarrador que me heló la sangre. Era la voz de Elena. Luis, por favor, no entres, le rogué, pero él no me escuchó. Abrió la puerta de golpe, y allí, en medio del sótano, estaba Elena, de pie, con el mismo vestido de novia, pero su rostro estaba cubierto de lágrimas negras que caían como ríos oscuros por sus mejillas. Luis corrió hacia ella, pero algo en mí me dijo que no debía acercarme. Observé en silencio cómo él intentaba abrazarla, pero en ese momento, vi cómo las sombras del sótano parecían alargarse, como manos que se estiraban para atraparlo. Luis gritó, y cuando lo hizo, la figura de Elena se transformó. Sus facciones se distorsionaron, y los gritos que antes eran de dolor se convirtieron en carcajadas frías y huecas. Las sombras lo rodearon, y, ante mis ojos, lo vi desaparecer en esa oscuridad que lo devoró. Grité, pero ya era demasiado tarde. La hacienda tembló, y sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Corrí, subiendo las escaleras con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y no me detuve hasta salir al exterior. Los invitados restantes ya se habían ido, y el viento frío de la noche me envolvió. Miré hacia atrás, y por una fracción de segundo, vi una figura en una de las ventanas. Era Elena, o lo que quedaba de ella, sonriendo con esa expresión vacía que me había perseguido desde el principio. No sé cómo llegué a casa esa noche. Solo recuerdo el frío y el peso de la oscuridad que sentí en la hacienda. La policía buscó a Luis y Elena durante semanas, pero nunca encontraron sus cuerpos. La hacienda fue clausurada de nuevo, y el pueblo volvió a hablar de las viejas leyendas sobre aquel lugar maldito. Dicen que, cada ciertos años, la hacienda reclama a sus víctimas, que la maldición del velo blanco es real, y que quienes se casan allí están destinados a desaparecer. Aún no puedo olvidar lo que vi, y, a veces, en mis pesadillas, vuelvo a encontrarme en esos pasillos oscuros, escuchando el eco de la risa de Elena y los gritos de Luis. Nunca olvidaré la boda de mis mejores amigos, Carlos y María. Era un evento que todos esperábamos con ansias, lleno de amor y celebraciones, pero lo que ocurrió esa noche en la antigua casa de campo donde se llevó a cabo cambió mi vida para siempre. Me llamo Javier, y lo que viví me persigue hasta el día de hoy. La boda se celebró en una hermosa y antigua mansión familiar, conocida en el pueblo por su historia y su arquitectura impresionante. Era un lugar que siempre había despertado mi curiosidad, con sus grandes ventanales y sus jardines bien cuidados. A pesar de su belleza, había algo inquietante en la casa, las leyendas sobre su pasado la rodeaban, y los lugareños susurraban historias de fantasmas y eventos extraños. Pero, como muchos, pensé que eran solo supersticiones. Cuando Carlos y María anunciaron que se casarían allí, la noticia generó emoción y un toque de misterio entre nosotros. El día de la boda llegó, y la mansión estaba llena de alegría. La decoración era impresionante, flores frescas adornaban cada rincón, y la música flotaba en el aire. Todos los amigos y familiares estábamos felices, riendo y celebrando el amor de la pareja. La ceremonia se llevó a cabo en el jardín, un lugar mágico que parecía sacado de un cuento de hadas. Cuando vi a María caminar hacia el altar, vestida con su hermoso vestido blanco, sintió una oleada de emoción. Carlos la miraba como si fuera la única persona en el mundo, y en ese momento, todos olvidamos las historias sobre la casa. Era un día perfecto. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, algo comenzó a cambiar en el ambiente. La celebración continuó con risas y bailes, pero había una inquietud en el aire.
La luna brillaba intensamente, iluminando la mansión con su luz plateada, pero a medida que la fiesta avanzaba, las sombras parecían alargarse y moverse con vida propia. Fue entonces cuando noté que algo no estaba bien. Durante la recepción, una de las invitadas, Clara, comenzó a actuar de manera extraña. Era amiga de María, y siempre había sido la más animada de nuestro grupo. Pero esa noche, se volvió taciturno, mirando de manera inquietante hacia las ventanas y susurrando cosas que nadie podía entender. En un momento, me acerqué a ella y le pregunté si estaba bien. Clara solo me miró con los ojos desorbitados y dijo, no deberíamos estar aquí. Hay algo en esta casa. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío. Intenté restablecerle importancia, pero no pude dejar de pensar en su advertencia. Las risas y la música continuaron, pero yo me sentía cada vez más incómodo. Decidí salir un momento al jardín para tomar aire fresco. La brisa de la noche era refrescante, y la luna llena iluminaba el paisaje. Mientras caminaba, escuché un susurro, como si alguien estuviera llamando mi nombre. Miré alrededor, pero no había nadie. Esa sensación de ser observado me invadió, y regresó rápidamente a la fiesta. Al volver al salón, la atmósfera había cambiado. La música había disminuido, y las conversaciones se habían vuelto murmuraciones. Todos parecían inquietos, y la risa había sido reemplazada por un silencio pesado. Fue entonces cuando vi a María de pie junto a la mesa de los regalos, con una expresión pálida en su rostro. Me acerqué a ella y le pregunté qué sucedió. No sé, dijo, su voz temblando. He sentido algo extraño desde que llegamos. Es como si la casa estuviera viva. La miré, sintiendo que sus palabras resonaban con la inquietud que había sentido desde el principio. Pero intenté tranquilizarla, asegurándole que todo estaba bien. Sin embargo, en el fondo, no estaba tan seguro. La noche continuó, pero la tensión en el aire se volvió insoportable. Los invitados comenzaron a irse, uno tras otro, como si fueran incapaces de soportar el ambiente opresivo. Finalmente, solo quedamos unos pocos, Carlos, María, Clara, y un par de amigos más. Decidimos hacer un brindis por la pareja. Cuando levantamos nuestras copas, escuchamos un fuerte golpe proveniente del segundo piso. Todos nos miramos, sorprendidos. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los amigos. Clara, que había estado en un rincón, se levantó de repente y salió corriendo hacia la puerta. Los seguimos, intrigados y asustados, subiendo las escaleras en un intento de descubrir qué estaba sucediendo. Cuando llegamos al segundo piso, el aire se sentía aún más pesado. Las luces parpadeaban, y el silencio era abrumador. Clara se había detenido frente a una de las puertas, temblando. No deberíamos abrirla, dijo, su voz apenas un susurro. Pero Carlos, en su entusiasmo y nerviosismo, empujó la puerta y entró. El cuarto estaba oscuro, y una sensación de frío envolvió a todos. En el centro de la habitación, había un viejo espejo cubierto con una sábana. Carlos, impulsado por la curiosidad, se acercó y la retiró. En el espejo, reflejados en la oscuridad, vimos lo que parecía ser una figura con un vestido blanco, similar al de María. Pero no era ella. La figura tenía una expresión grotesca, con ojos hundidos que parecían mirarnos con odio. El ambiente se volvió helado. ¿Qué es eso?, preguntó María, retrocediendo. La figura en el espejo sonoro, pero no era una sonrisa amigable. Era un gesto perturbador, como si disfrutara nuestro miedo. Clara gritó y salió corriendo del cuarto, y el resto de nosotros la seguimos. Bajamos las escaleras, aterrados, y nos dirigimos al jardín, donde el aire frío nos toca. Pero la sensación de alivio fue breve. Nos encontramos rodeados por un grupo de sombras que emergían de la casa, como si fueran figuras humanas distorsionadas. Las risas y los murmullos de la fiesta se desvanecieron, y el silencio fue absoluto. «Corran», grité, y todos empezamos a correr hacia la salida de la mansión. Mientras corría, miré hacia atrás y vi cómo las sombras se acercaban, alargándose y retorciéndose como si estuvieran vivas. No sé cómo, pero sentí que algo nos estaba siguiendo, algo que se alimentaba de nuestro miedo.
Finalmente, llegamos a los coches y comenzamos a arrancar los motores, ansiosos por salir de allí. Mientras me subía a mi auto, vi a María en el jardín, parada y mirando hacia la mansión, como si estuviera hipnotizada. «María, ven», gritó, pero no parecía escucharme. Las sombras se acercaban cada vez más, y el terror se apoderó de mí. En un instante de locura, decidí salir a buscarla. Corrí hacia ella, pero al llegar, la vi sonriendo, pero no era una sonrisa de felicidad. «María», grité, y ella se giró lentamente hacia mí. Su rostro estaba pálido y su mirada era vacía. En ese momento, comprendí que no era ella, que la María que conocía ya no estaba allí. La figura detrás de ella, que parecía tomar forma, se erguía, con su vestido blanco ondeando como si estuviera flotando en el aire. La figura me miró, y el horror que sentí fue indescriptible. Las sombras rodearon a María, y mientras yo trataba de acercarme, sentí una fuerza que me empujaba hacia atrás, como si la casa misma intentara atraparme. No podía moverme. Fue entonces cuando vi a Carlos, que había regresado, gritando mi nombre. Pero fue demasiado tarde, la figura se balanceó sobre María, y en un instante, la absorbió. La última imagen que vi de ella fue su rostro lleno de terror, y luego desapareció en la oscuridad. Carlos cayó de rodillas, llorando, y yo me uní a él, incapaz de procesar lo que había sucedido. Las sombras se estaban alejando, regresando a la casa, como si hubieran completado su misión. Desesperados, nos levantamos y corrimos hacia los coches, donde el resto de nuestros amigos nos miraban con ojos desorbitados. La casa quedó atrás, y a medida que nos alejábamos, el horror de esa noche se instaló en nuestros corazones. La policía llegó al lugar, y aunque intentaron investigar, nunca encontraron rastros de María y Carlos. Se decía que habían desaparecido sin dejar rastro, como si la casa los hubiera tragado. Los meses pasaron, y la boda se convirtió en una tragedia que todos recordamos, pero el horror no terminó allí. La mansión fue clausurada, pero seguía siendo objeto de rumores. Algunos decían que en las noches de luna llena, podías escuchar risas y gritos provenir de la casa. Otros afirmaban haber visto figuras en el jardín, vestidas de blanco, bailando entre las sombras. Años después, decidí regresar al pueblo. Quería enfrentar mis miedos, enfrentar esa casa que había robado a mis amigos. La encontré en un estado aún más ruinoso, pero el aire seguía cargado de una presencia inquietante. Entré, sintiendo el escalofrío recorrer mi cuerpo. Mientras recorría los pasillos vacíos, escuché un susurro. «Javier, ven». Era la voz de María, y mi corazón se detuvo. Me giré, pero no había nadie. Corrí hacia la salida, y cuando llegué al jardín, vi una figura a lo lejos. Era una mujer vestida de blanco, pero no podía ser. «María», grité, pero ella solo me miró con esa sonrisa perturbadora, la misma que había visto aquella noche. De repente, todo se volvió oscuro, y cayó al suelo. Cuando desperté, estaba de nuevo en el salón, rodeada de mis amigos, pero todo era diferente. Ellos no me veían, como si fuera un fantasma. Comencé a gritar, pero nadie me escuchaba. La casa estaba viva, y sabía que nunca podría escapar. Ahora soy parte de la mansión. Los ecos de la risa y el horror se entrelazan en el aire, y en las noches de luna llena, busca a otros que, como yo, se atreven a acercarse. La boda de Carlos y María fue solo el comienzo, y cada vez que alguien menciona la mansión, sé que un nuevo grupo de almas perderá la batalla contra la maldición que la habita. Los que se casan aquí, los que celebran el amor, son atraídos por la oscuridad que acecha en las sombras. Y mientras sus risas se mezclan con mis gritos, sé que, de alguna manera, siempre estarán conmigo. La casa nunca olvida, y yo tampoco. Recuerdo cada detalle de aquella noche como si hubiera sido ayer. La boda de mis mejores amigos, Sofía y Daniel, había sido planificada con tanto amor y dedicación que todos estábamos ansiosos por ver el resultado. Era un evento en el que se esperaban emociones, risas, por supuesto, una buena dosis de baile. Pero lo que no imaginábamos era que aquella noche se convertiría en una pesadilla.
La ceremonia se llevó a cabo en una antigua mansión, una construcción victoriana situada a las afueras del pueblo. La casa, con sus grandes ventanales y su elegante fachada, tenía un aire de misterio que todos encontrábamos encantador. Había rumores sobre el lugar, historias de espíritus que rondaban la propiedad y de eventos extraños que sucedían durante las noches de luna llena. Pero, como muchos, preferí ignorar esas leyendas. Esa noche, lo único que importaba era el amor entre Sofía y Daniel. La ceremonia fue hermosa. Los dos se miraban con tanto amor que el resto de los presentes no podíamos hacer otra cosa que sonreír y sentirnos felices por ellos. La misa fue oficiada por un viejo amigo de la familia, un hombre de voz profunda y serena que llenó el aire con sus palabras sobre el amor eterno. Sin embargo, al final de la ceremonia, algo cambió. Una ráfaga de viento gélido atravesó el jardín, como si un presagio de algo oscuro estuviera a punto de desatarse. Todos lo sentimos, pero tratamos de restarle importancia. Después de la ceremonia, la celebración continuó en el interior de la mansión. La decoración era perfecta, flores blancas, luces tenues, y música suave que llenaba el ambiente. Las risas y los brindis resonaban entre las paredes, creando una atmósfera de alegría. Me senté en la mesa con mis amigos más cercanos, compartiendo anécdotas y recordando viejos tiempos, hasta que noté que Sofía no parecía estar del todo cómoda. A medida que avanzaba la noche, la música se intensificó y las luces comenzaron a brillar más. Era la hora del baile. Sofía y Daniel tomaron el centro del salón, y todos los presentes nos unimos a ellos. Sin embargo, a medida que girábamos y bailábamos, no pude evitar notar cómo Sofía miraba constantemente hacia la entrada de la mansión, como si esperara ver a alguien. La fiesta continuó, pero la inquietud se instaló en mí. Decidí salir al jardín para tomar aire fresco. Al hacerlo, sentí que alguien me observaba. Era una sensación extraña, como si los árboles susurraran secretos que no estaba destinado a oír. Intenté ignorarlo y me concentré en el cielo estrellado, intentando relajarme. Pero al mirar hacia la mansión, vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura se deslizaba entre las sombras de los árboles, como si estuviera buscando algo, o a alguien. Me quedé paralizado, sintiendo como el miedo comenzaba a invadirme. Sin embargo, decidí que debía volver a la fiesta. Al entrar de nuevo, noté que la música había disminuido y las conversaciones se habían vuelto más tensas. Las risas ya no resonaban con la misma alegría. Cuando volví a la mesa, encontré a mis amigos murmurando entre ellos, con expresiones de preocupación. ¿Qué pasa?, pregunté. Es Sofía, dijo mi amigo Alejandro, visiblemente afectado. No se siente bien. Ha estado viendo cosas raras. Me giré hacia Sofía, que estaba en la esquina del salón, con una mirada distante y pálida. Sofía, ¿estás bien?, le pregunté. Ella me miró, pero sus ojos estaban vacíos. Javi, creo que, no sé cómo explicarlo, pero siento que algo no está bien aquí. Sus palabras me inquietaron. La noche era extraña, y su ansiedad era contagiosa. Intenté hacerla reír con una broma, pero no funcionó. En cambio, se asustó más y comenzó a mirar hacia el pasillo oscuro que conducía a las habitaciones de la mansión. No puedo quedarme aquí, murmuró. Debemos irnos. Al ver su angustia, decidí acompañarla afuera. Pero antes de que pudiéramos salir, la música se detuvo abruptamente. Un silencio pesado llenó la sala, y todos nos miramos confundidos. Fue entonces cuando escuchamos un grito desgarrador proveniente del segundo piso. Todos los invitados se quedaron en shock, y el miedo se apoderó de la habitación. Sin pensarlo, un grupo de nosotros, incluidos Daniel y Sofía, decidimos investigar. Subimos las escaleras, y a medida que nos acercábamos a la habitación de donde había provenido el grito, la temperatura bajó drásticamente. Las luces parpadearon y un aire helado nos envolvió. Al llegar a la puerta, la abrimos con cautela. La habitación estaba vacía, pero el espejo antiguo que estaba en la pared reflejaba una imagen inquietante. En el espejo, vi una figura oscura detrás de nosotros. Me giré rápidamente, pero no había nadie. ¿La vieron?, pregunté,
sintiendo que el terror comenzaba a apoderarse de mí. Todos asentimos, pero nadie se atrevió a hablar. De repente, el espejo se rompió en 1000 pedazos, y el sonido resonó en la habitación. Sofía soltó un grito y se tapó la boca, mientras todos retrocedimos. «Esto no está bien», exclamó Daniel, su voz temblando. «Debemos salir de aquí». Desesperados, corrimos escaleras abajo. La atmósfera había cambiado completamente, el aire era denso y cargado de una energía oscura. Nos dirigimos al jardín, y el horror se intensificó cuando vimos que todos los invitados habían desaparecido. La mansión estaba vacía, y el silencio era ensordecedor. ¿Dónde están todos?, preguntó Sofía, con una mezcla de miedo y confusión. ¿Por qué nadie está aquí? Nos reunimos cerca de la entrada, y la ansiedad comenzó a crecer en nuestros corazones. Era como si la casa misma nos estuviera atrapando. Daniel, decidido, dijo, «Vamos a buscar a los demás. No podemos dejar a nadie atrás». Sin embargo, antes de que pudiéramos movernos, una risa macabra resonó en la oscuridad, una risa que helaba la sangre. «¿Quién está ahí?», grité, sintiendo como la tensión se acumulaba en mi pecho. Pero no hubo respuesta, solo más risas, acompañadas de susurros que parecían salir de las paredes de la mansión. «Salgan», rogué. Pero, en lugar de eso, una sombra emergió de la puerta principal, tomando forma. Era una figura femenina, vestida de blanco, con un rostro pálido y ojos oscuros. «Bienvenidos a mi hogar», dijo con una voz suave, pero al mismo tiempo llena de malicia. Su sonrisa era escalofriante. He estado esperando su llegada. El terror se apoderó de nosotros. «¿Quién eres?», preguntó Sofía, temblando. «Soy la novia que nunca llegó a su boda», respondió la figura, su risa resonando en la noche. «Estoy aquí para celebrar con ustedes». Con un gesto de su mano, las sombras comenzaron a moverse, tomando forma humana. Eran las almas de aquellos que habían sido atrapados en la mansión durante años. Sin poder creer lo que estaba viendo, intentamos correr, pero las sombras nos rodearon. «No pueden irse», dijo la novia. «Esta es su celebración, y siempre estarán aquí, como yo». Sofía, presa del pánico, comenzó a gritar. «No, no, no. Esto no puede estar sucediendo». Las sombras se acercaron a ella, y en un instante, desapareció, como si la hubieran absorbido. Daniel y yo, horrorizados, gritamos su nombre, pero ya era demasiado tarde. «Una más para la fiesta», dijo la novia, y el horror se apoderó de nosotros. En un último intento de escapar, Daniel y yo corrimos hacia la entrada, pero las sombras nos atraparon, y el terror se convirtió en desesperación. El último recuerdo que tengo es de la risa de la novia, resonando en mi mente mientras caía en la oscuridad. Me desperté en el suelo del jardín, solo, con el corazón palpitando y la mente llena de confusión. La mansión estaba en silencio, y el aire era pesado con el olor de la muerte. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no respondían. Sentía que estaba atrapado en un sueño del que no podía despertar. Finalmente, logré levantarme y salir del jardín. Corrí hacia la carretera, sin mirar atrás. No sabía si alguna vez podría borrar las imágenes de aquella noche de mi mente. Aquella boda, que había comenzado con tanto amor, se había convertido en una celebración de horror. Nunca se volvió a hablar de la boda de Sofía y Daniel en el pueblo. La mansión fue clausurada, y los rumores sobre sus almas atrapadas en su interior comenzaron a esparcirse. A veces, en las noches de luna llena, escucho susurros que provienen de la distancia, ecos de risas y gritos de desesperación. Sé que no están solos, la novia espera por más, y siempre habrá quien escape. He tratado de seguir adelante, pero el horror me persigue. La risa de la novia me atormenta en mis sueños, y sé que, de alguna manera, siempre estará conectado a aquella noche. La mansión sigue en pie, y sé que sus puertas están abiertas para los desprevenidos que buscan celebrar el amor. Pero yo sé la verdad, algunas celebraciones están destinadas a ser olvidadas, y algunas almas nunca encontrarán. Mi vida ha cambiado para siempre, y cada vez que un nuevo amor florece en el aire. Y yo, aunque me haya ido,
será parte de ella para siempre.